Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boxa, presidente de Francia desde el 16 de mayo de 2007. Un hombre hiperactivo, polémico y carismático. Su biografía hoy en DEF TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en DEF TV. Lo que me hizo lo que soy ahora fue la suma de todas las humillaciones sufridas durante mi infancia. Esta frase es de Nicolas Sarkozy. A su vida la vamos a recorrer hoy y su impacto también en la política internacional. Y para eso en la primera parte del programa nos va a acompañar Juan Bouget, quien es corresponsal de Radio Francia Internacional. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Muriel, ¿qué tal? Si te parece, vamos primero a ver el informe que preparamos para introducir quién es Sarkozy. Enseguida vamos a estar con algunas preguntas. Adelante. Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boxa es el segundo de 3 hermanos, hijos de un matrimonio aristocrático de Hungría. En 1959 su padre, Paul, se divorció de su madre y aunque supo fundar una próspera empresa de publicidad que le aseguraba un buen pasar económico, nunca envió ningún tipo de ayuda financiera para mantener a su familia, desentendiéndose de ella. Este hecho marcaría la vida del pequeño Nicolas, que recién de adulto se reconciliaría con su padre. Nicolas était très drôle, très gai, très bon frère, s'entendant bien avec ses frères et s'entendant particulièrement bien avec moi. Un peu coléreux au début, puis après ça s'est estompé. C'est toujours difficile d'être le frère du milieu. Oui, moi je ne sais pas s'il m'a manqué. C'est un fait, c'est comme ça arrive à des tas de familles. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, je parle des années 60, une femme seule, divorcée, c'était beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui. Aunque su abuelo materno era de origen judío, Nicolas Sarkozy fue criado en la fe católica por influencia de su abuela. Hasta el día de hoy, el presidente francés es un ferviente practicante de su religión y recientemente aseguró que uno de sus modelos a seguir es el anterior Papa, Juan Pablo II. El abandono de su padre marcó la infancia de Nicolas Sarkozy. Durante su adolescencia, se sentía inferior a sus potentados de clase y sufría todo tipo de inseguridades por la falta de dinero en su familia, inmersa en una comunidad acaudalada. Según él mismo, cada una de esas carencias formaron su carácter. J'ai appris, tout au long de ces longues années d'engagement politique, qu'il y a beaucoup d'épreuves sur la route de celui qui a un grand dessein. La estatura del presidente francés es una de sus principales obsesiones. Al igual que su par italiano Silvio Berlusconi, Sarkozy utiliza zapatos especiales con una plataforma para elevar algunos centímetros su 1,65 m de altura. Je suis comme je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui dissimule. En un evento en una fábrica pidió estar rodeado solo por gente de su misma altura o, si se podía, aún más baja. Fue así que ninguno de los trabajadores que posaron junto al esposo de Carla Bruni superaba más de 1,68 m. Le hemos visto utilizar alzas en los zapatos, escalones e incluso ponerse de puntillas para parecer más alto. El último episodio de esta gran, o mejor dicho, pequeña tragedia ha tenido lugar durante una reciente visita de Sarkozy a una fábrica belga. Al parecer, los trabajadores fueron seleccionados por su baja estatura para disimular la del presidente y que éste pareciera más alto. Otro de los rasgos característicos de la personalidad de Nicolas Sarkozy es su poca paciencia. Los rumores de separación e infidelidades con su anterior esposa inundaban París y 2 semanas antes de hacer público su divorcio, Sarkozy ofreció una entrevista a la cadena americana CBS.
Visiblemente irritado, empieza insultando a su secretario de prensa por agendarle una entrevista en un día tan ajetreado. It turns out France's new president has a habit of letting his anger loose, as we found out as we were setting up for an interview at the Élysée Palace. He started berating his press secretary, calling him an imbecile and worse for arranging an interview he clearly didn't want to do on a busy day. He is stupid. But sir, this is how this is what the American people are going to see. Okay, I don't have the time. I have a big job to do. I have a schedule. Very busy. Very Okay, busy. sir, I know you're angry. Non, je ne suis pas. I'm not angry. I'm in a hurry. Et ça y est, je vais Okay, faire mon travail. I'm going to do my job. Don't worry. Okay, all right. Quel imbécile. Y ante la primera pregunta sobre su matrimonio, el presidente francés da por terminada la reunión. The day we interviewed him, Paris was buzzing with rumors that she had left him again. But ask him about it? How dare you? Since we've been here, it seems that every day we're hearing another story about your wife. What's going on? Mais si j'avais à dire des choses. If I had something to say about Cecilia, I would certainly not do so here. But there's a great mystery. Everybody's asking. Even your press secretary was asked at the briefing today. No comment? He was quite right to make no comment, and no comment. Je vous remercie. Thank you. Sarkozy decided the interview was over. Tu es vraiment un enfant. And off he went, Bon courage. with the question about his wife left hanging. 2 weeks later, the Élysée announced the Sarkozys were divorced. Temperamental, hiperactivo, ambicioso. Nicolás Sarkozy marca un estilo en la política europea. Y ahí en el informe se hacía un repaso, ¿no?, de su vida personal y política. Pero, ¿cómo definirías a Nicolás Sarkozy? Creo que primero es un hombre que sabe lo que quiere. Desde muy chico, cuando era niño, él ya sabía que quería ser presidente de la República, lo dijo y lo tuvo claro como objetivo. Es también un hombre de convicciones y en ese sentido, siendo uno de los referentes de la derecha francesa o del centro derecha, muy temprano empezó una renovación de su partido para poder justamente llegar al poder con un proyecto. Y también es un hombre que tiene muy buena visión y cierta perspicacia. Te voy a contar una anécdota. Hace unos años, cuando era ministro de Interior del gobierno de Chirac, fue a Estados Unidos, una visita normal de ministro de Interior, y se encontró con su par norteamericano y hablaron de temas de ministros del Interior, o sea, lucha contra el narcotráfico, delincuencia, etc. Y pidió 2 entrevistas políticas. Una era con el senador republicano McCain, que en ese momento era una figura prominente del Partido Republicano, aunque no era todavía el candidato. Lo recibió, tuvieron un muy buen diálogo, la entrevista fue muy cordial y muy buena. Y la segunda entrevista era con Barack Obama, que en ese momento era apenas conocido en Estados Unidos. O sea que Barack Obama lo recibió en su pequeño despacho, era algo muy íntimo, estaban Sarkozy, Obama y algunos allegados suyos. En ese momento nadie pensaba que Obama podía ser candidato a la candidatura demócrata, el candidato demócrata y menos a un presidente. Y sin embargo fue la persona que Sarkozy quiso ver. Se llevaron muy bien, pese a ser uno más conservador que el otro, y al terminar la charla, Sarkozy le dijo: creo que nos vamos a volver a ver, cada uno en la posición que queremos estar en el futuro. Y así fue, después se volvieron a ver como presidentes. Qué interesante esa anécdota. Y tomo 2 aspectos que mencionabas recién. Por un lado, dijiste es un hombre de convicciones. Por otro lado, también lo describiste como una persona ambiciosa y con una claridad en cuáles eran sus objetivos. ¿Qué pasa aquí con la ética para llegar al lugar a donde él ha querido llegar? Porque muchos incluso lo han acusado de ciertas traiciones, como a su mentor, ¿no? Como él, siendo niño mimado de Chirac, tampoco tuvo miramientos a la hora de darle la espalda. Claro, pero creo que la traición forma parte de la vida política. Eso también, creo, ¿no? A ver si esto tiene que ver con ser un bicho político. Yo creo también. Que él es un animal político y sabe lo que tiene que hacer, y que en algún momento, para existir, tenés
que justamente matar al padre en política. Y es lo que hizo también Sarkozy. Y lo hizo además con un proyecto de renovación, porque él se daba cuenta que con Chirac, el continuismo de Chirac era inmovilismo. Él venía con un proyecto nuevo que no le dejara tanto lugar a la extrema derecha, a un demagogo como Jean-Marie Le Pen, y es por eso que terminó por ganar esas elecciones en el 2007.